Hola, muy buenas. A ver, voy a resolver una duda que me han planteado. A ver, va sobre el tema de espacios vectoriales, no es el primer tema del libro. Y en este caso va sobre un subespacio vectorial. A ver, en este caso me dan un conjunto al cual llaman S, y ese conjunto está formado por 4 vectores. Este de aquí, este y ese. Cada vector, si os dais cuenta, tiene 4 números, tiene 4 coordenadas. El primer número se suele asociar con la X, el segundo número se suele asociar con la coordenada Y, el tercero con la coordenada Z y el cuarto pues, podría ser, por ejemplo, la coordenada T, por darle un nombre. Y entonces la idea es la siguiente. A ver, si yo cogiera estos 4 vectores y los combinara entre ellos, por ejemplo, si yo sumara el primer vector con el segundo vector, obtendría otro vector. Si yo sumara el primero con el tercero, tendría otro. Si sumara el primero, el segundo y el tercero, tendría otro. O sea, yo podría ir combinando estos 4 vectores entre sí e incluso combinar estos vectores con los que voy obteniendo y formar digamos, un conjunto infinito de vectores. Vale, pues ese conjunto infinito de vectores que se van a formar a partir de estos se le llama subespacio vectorial. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los vectores de partida son elementos de un espacio vectorial. En este caso, estos vectores que hay aquí pertenecen al espacio R4. Lo de 4 es porque tiene R, es porque son números reales, y 4 es porque tiene 4 coordenadas. ¿Vale? Entonces, si yo combino todas las combinaciones que puedo hacer con estos 4 vectores, van a generar un conjunto infinito de vectores y ese conjunto va a tener una estructura que en matemáticas se llama subespacio vectorial. Un subespacio vectorial simplemente es combinar vectores, o sea, hacer todas las combinaciones posibles de un conjunto dado de vectores. Pero pasa una cosa. A ver, tenemos claro que si yo voy combinando estos 4 vectores, pues todas las combinaciones que pueda formar al final generar un conjunto más grande. Un conjunto normalmente que va a tener infinitos elementos, al cual llamaremos un subespacio vectorial. Pero a lo mejor yo podría eliminar algún elemento de aquí, combinar los que me queden y formar el mismo conjunto. Parece raro. Sí se puede conseguir. Podríamos conseguir que a lo mejor, eliminando el cuarto, por decir uno, con los 3 que me quedan, combinando esos, yo podría conseguir el mismo conjunto que si combinara los 4. Y podéis pensar, ¿por qué? Pues porque el cuarto a lo mejor no aporta ninguna... Bueno, si eso sucede es porque no va a aportar ninguna información que no aporten los otros 3. ¿Vale? E incluso podríamos eliminar más de uno. Se podría dar el caso de que yo, eliminando 2, por ejemplo, estos 2 de aquí, el conjunto, o sea, con los que me queden, si los combinara, obtendría el mismo conjunto que si combinara los 4. Parece raro, pero se podría conseguir. Bien, todo eso nos va a llevar al concepto de base. ¿Qué es una base? Bueno, pues una base sería coger de un conjunto, coger de este conjunto, aquellos que sean imprescindibles, ¿vale? O sea, aquellos que aporten información, porque los que sean prescindibles los puedo eliminar. Bien, eso digamos en un argot un poco más, digamos más callejero. En términos matemáticos, coger una base significa coger elementos que sean independientes, ¿vale? Y que, o sea, yo de aquí lo que voy a hacer es quedarme con aquellos que sean independientes, eliminar los superfluos, eso significa eliminar los dependientes. Y con los que me queden, esos van a generar el mismo conjunto que los 4. Vale, eso respondería a la primera pregunta que me pide el ejercicio, que es sacar una base de S. Sacar una base simplemente coger los elementos que hay aquí y quedarnos con aquellos que son imprescindibles. Imprescindibles, en el argot callejero, equivale a independientes. Aquellos que sean independientes. Vale, si vais, por ejemplo, al manual o tiráis de otro manual, el que propone el curso u otro manual, pues para ver cómo se extrae un conjunto independiente, pues hay muchísimos caminos. Yo voy a decir uno
no recuerdo si coincide con el que coge el manual, pero es un camino bastante sencillo y aparte vamos a hacer una cosa que la vais a tener que hacer durante el curso en muchísimos apartados, que es utilizar el método de Gauss. Bien, utilizando el método de Gauss, aquí al nombrar a Gauss estamos nombrando a un top, ¿vale? Posiblemente, bueno, a él le llamaban el príncipe de las matemáticas, ya podéis hacer una idea de lo importante que ha sido Gauss en el mundo de las matemáticas. O sea, para que a alguien le llamen el príncipe de algo es porque tiene que ser muy importante. Bueno, pues Gauss nos enseñó un camino para elegir, o sea, para quedarnos con aquellos vectores que sean imprescindibles, o sea, con aquellos vectores que sean independientes. Entonces, el método de Gauss lo que consiste en lo siguiente. Lo que voy a hacer es, con los vectores que tengo ahí, voy a formar una matriz. Voy a poner los vectores por filas. Voy a poner el primer vector, lo pondré como primera fila. O sea, lo que voy a hacer es formar una matriz que va a tener como fila pues cada uno de los vectores que hay aquí. O sea que va a tener 4 filas. El primer vector, el segundo vector también, el tercer vector también lo voy a poner cada uno en su fila y el cuarto vector. Una vez que ya tengo los 4 vectores colocados en filas, obtengo una matriz. En este caso sería una matriz que tiene 4 filas, 4 columnas. Y lo que voy a hacer es reducirla. ¿Cómo? Pues primero voy a trazar una línea que va en diagonal, una línea que empieza aquí en este elemento y tiene que ir en diagonal. O sea, primer elemento, primera fila, segundo elemento, segunda fila, tercer elemento, tercera fila, tiene que ir en diagonal. Bueno, pues todos los números que estén por debajo de esa línea que dibuja en diagonal, tengo que conseguir, o tenemos que conseguir, que sean ceros. Por ejemplo, este 1 que hay aquí tiene que ser un 0. Este 2 tendría que ser un 0, aquí ya pone 0. O sea, todo lo que esté por debajo de la línea que he marcado en rojo, tiene que ser 0. Una vez que tengamos conseguido eso, ya podemos decir cuáles son los independientes. Pero primero hay que llegar a esa situación. Entonces, os voy a enseñar a reducir una matriz utilizando el método de Gauss. Vale, en este caso, no confundir Gauss con Gauss-Jordan. Hay otro método que es Gauss-Jordan, que es muy parecido, pero Gauss-Jordan es como hacer Gauss 2 veces. Es reducir por debajo de la línea y luego reducir por encima de la línea. Pero para hacer esto, con reducir por debajo nos vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es eliminar este 1 que hay aquí. Pues yo me tengo que fijar en el número que hay aquí. Para eliminar estos 3, tengo que fijarme en el número que está aquí arriba. Entonces, si aquí pone un 1 y aquí pone un 1, pues tienes que pensar, ¿cómo consigo yo eliminar este 1 con un 1 aquí arriba? O sea, combinando esas dos filas. Pues tan sencillo como a la segunda fila restarle la primera fila. O sea, el método de Gauss consiste en ir combinando las filas, o sea, sumando filas, restando filas, multiplicar una fila por un número y sumarle otra, de manera que consigamos un 0 en la posición que deseamos que aparezca el 0. En este caso yo deseo que aquí aparezca un 0. Bueno, pues para conseguir 0 en estos 3 lo voy a hacer con la de arriba. Entonces, si a la segunda fila le resto la primera, os voy a hacerlo de cabeza o si queréis podéis hacerlo aparte. F2 menos F1, pues aquí pongo la fila 2 y luego menos la fila 1. Menos la fila 1 significa poner la fila 1 cambiada de signo. O sea, la fila 1 la voy a poner debajo, pero con el signo cambiado. Y ahora lo que voy a hacer es juntar. Aquí se va a quedar 0, aquí menos 2, un 1 y un menos 2. Entonces, estos 4 números van a ocupar el puesto de estos 4 de aquí. Estos 4 los quito y ya en su puesto voy a poner estos 4. Vale, pues ya tengo un 0 hecho aquí. El siguiente paso sería hacer un 0 aquí, donde está el 2. Un 0 ahí. ¿Cómo? Pues lo mismo, lo hago con esta fila de aquí arriba. Aquí pone un 2, aquí pone un 1. Pues tengo que ver cómo combino el 2 y el 1 para que el 2 desaparezca. Pues lo que voy a hacer es, por ejemplo, a la fila 3, que es donde está el 2, le voy a restar 2 veces la fila 1. Se voy a multiplicar esta por 2 para que coincida con este número y luego lo resto. Vale, pues voy a poner los números que hay en la fila 3. 2, 0, 1, 0. Y la fila 1 la multiplico por menos 2. O sea, estos 4 números por menos 2. Pues menos 2, 0, menos 2. Aquí se va a quedar 0, menos 2, 1, menos 2. Pues 0, menos 2, 1, menos 2. Y la tercera fila, la cuarta fila, como ya tiene un 0 en la posición que yo quiero, ahí ya no hago nada. O sea, es un paso que me puedo ahorrar y muy bien, pues operación ahorrada. Vale, ahora vamos a comparar la segunda matriz
con la matriz que tenía al principio. Esta matriz tiene ceros en las posiciones que yo quería. Marco de nuevo esta línea, la que va en diagonal, y vale, sí tengo estos 3 ceros hechos, pero me faltarían, por ejemplo, estos 3 de aquí todavía. Bien, pues lo que voy a hacer ahora es conseguir un cero. Tenemos que conseguir cero siempre de izquierda a derecha. O sea, primero se consigue el cero en la primera columna. O sea, en los que quiero conseguir de la primera columna, en estos 3. Una vez que consiga estos 3, hago cero en estos 2. Una vez que consiga estos 2, hago cero en este. Siempre fijándome en lo que haya por debajo de la diagonal y de izquierda a derecha. Vale, cuando haga cero en una fila, ¿con qué fila lo hago? O sea, una tiene que ser, por ejemplo, yo para hacer cero aquí, lógicamente utilizaré la fila tercera. Pero, ¿con qué fila se combina esa para conseguir un cero aquí? Porque podría ser la segunda, podría ser la primera. Siempre con una por la que pase la línea roja. O sea, yo podría hacerlo, tiene que ser con un número que esté en su misma columna. O sea, puede ser con este, puede ser con ese, pero tiene que estar en la línea roja. O sea, tiene que ser forzosamente con la segunda fila, ¿vale? O sea, para hacer cero en estos 2, hacerlo con la segunda fila. Si lo hicierais con la primera, vale, conseguiríais 0, pero perderíais el 0 de aquí, ¿vale? Entonces la idea es conseguir 0 aquí, en esta columna, pero sin perder lo que ya tenemos hecho de la primera. Vale, pues lo que voy a hacer ahora, vale, esta la voy a poner aquí abajo, se ve, sí. La primera fila la dejo igual, la segunda fila la dejo igual. Luego diré una cosa, pero bueno, imaginad que os dais cuenta. Voy a conseguir 0 aquí. Pues me fijo en el número que pone aquí, no con el de arriba, sino con el de la segunda fila. Como son iguales, menos 2 y menos 2, para conseguir un 0 aquí, lo que voy a hacer a la tercera fila le voy a restar la segunda. A la fila 3 le voy a restar la fila 2. La fila 3 está formada por el 0, menos 2, 1, menos 2. Y la fila 2, cambiada de signo, va a ser 0, 2, menos 1, 2. Y si hago la operación, aquí se va a quedar todo 0. Vale, pues 0, 0, 0, 0. Eso ya se veía, porque si os dais cuenta, la tercera fila es la misma que la segunda. Eso quiere decir que restándola se va a ir. Cuando veáis dos filas iguales, podéis eliminar directamente una de ellas. Si no os dais cuenta, pues aplicáis el método de Gauss y conseguiréis que desaparezca. Bien, ya le voy a hacer 0 aquí. Vale, también podría, la cuarta fila no es la misma que la segunda, pero es la segunda cambiada de signo. Eso significa que es proporcional. Pues cuando veáis dos filas iguales, o una sea la otra multiplicada por un número, en este caso la cuarta es la segunda multiplicada por menos 1, también se podría eliminar. Pero si no nos damos cuenta, pues aplicamos Gauss y Gauss va a hacer que desaparezca. Para conseguir un 0 aquí, siempre con uno que esté en su misma columna, pero en la línea roja. O sea, tiene que ser con la fila segunda. Como aquí pone 2 y aquí pone menos 2, pues a la fila 4 le voy a sumar la fila 2. Entonces, como es sumar, voy a hacerlo directamente. 0 más 0, aquí me va a quedar 0, menos 2 más 2 me va a quedar 0, 1 menos 1, 0, y menos 2 más 2 queda 0. Voy a trazar la línea roja en diagonal y fijaros que ya por debajo de esa línea, todos los elementos que hay, que son 6, este, son todos ceros. Ya he terminado. El método de Gauss ha concluido. Bueno, pues ya podemos saber cuáles de los elementos que hay aquí son imprescindibles, son independientes. ¿Cuáles son? Pues aquellos que no sean todos ceros. Por ejemplo, la tercera fila es todo cero, ese se puede eliminar, y la cuarta fila son todos ceros, también se puede eliminar. O sea, vamos a eliminar todas aquellas filas que tengan todos los elementos ceros. O sea, elimino la tercera, elimino la cuarta. La tercera era el tercer vector y el cuarto vector. O sea, podríamos eliminar este y podríamos eliminar ese. ¿Cuántos vectores me quedan? 2. Pues la base estaría formada por esos dos vectores. El primer vector, o sea, la base, estaría formada por el vector 1, 1, 0, 1, que es el primero, y el segundo vector 1, menos 1, 1, menos 1. ¿Qué significa eso? Que yo combinando estos dos vectores voy a obtener lo mismo que si combino estos cuatro. Aunque parezca extraño, al final, a la larga,
Si miramos todos los vectores que se pueden conseguir con estos, van a ser los mismos que los que voy a conseguir con estos. Pero aquí tengo, de primera, tengo menos elementos y es más llevadero. Entonces, a nosotros en matemáticas nos interesa quedarnos siempre con la información mínima, ¿vale? Toda aquella información que sea redundante, eliminarla, no aporte información. Bien, pues esto respondería a la primera parte del ejercicio, que sería sacar una base del conjunto que me daban al principio, que era el conjunto S. Bien, recordad que con estos dos elementos, combinándolos, nosotros podemos tener un conjunto infinito de elementos. O sea, si yo sumo estos dos, obtendré un vector. Si multiplico este por 5 y le sumo este, obtengo otro vector. Si multiplico este por 3, este por 4 y lo sumo, tengo otro. O sea que voy combinando estos dos vectores y al final obtendré un conjunto infinito de vectores. Bien, pero si me dicen, por ejemplo, el vector, por ejemplo, 3, 1, 1, 1, ese vector se podría obtener combinando estos. No lo sé. Pues las ecuaciones implícitas me van a dar una solución para saber si un vector pertenece o no pertenece a un subespacio. Vale, se podría hacer también sin tener la ecuación implícita, pero como me piden la ecuación implícita, os voy a enseñar a sacar la ecuación implícita y os voy a enseñar por qué se puede utilizar, o sea, para qué se puede utilizar, por ejemplo, la ecuación implícita. Bien, para obtener la ecuación implícita nos tendríamos que quedar solamente con los vectores que formen la base. O sea, de los 4 elementos que hay aquí, estos dos sobraban, pues yo me voy a quedar con estos dos. Y voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar otra vez el método de Gauss. El método de Gauss lo voy a utilizar prácticamente en todo el curso. Pero ahora voy a coger estos dos vectores, pero en vez de ponerlos como filas, los voy a poner como columnas. También se puede hacer por caminos distintos. Yo voy a elegir el mismo camino que elige el manual. Voy a coger y poner los vectores que formen la base de ese subespacio, en este caso sería el primero y el segundo, y colocarlos en forma de columna. Bien, pongo aquí una raya y ahora en el lado derecho voy a poner 4 incógnitas. Hay quien pone x1, x2, x3 y x4, hay quien pone x, y, z y t. Vale, poner x1, x2, es lo mismo poner x1, x2, x3, x4 que x, z y t. El problema, la ventaja de poner x, o sea, de poner su índice es que solamente utilizamos una letra. Si tuviese, por ejemplo, 10 coordenadas, que son x, y, z y t, me llega un momento que ya no me quedan letras. Entonces, con el subíndice, el subíndice como un número, eso nunca se va a acabar. Entonces, por un lado es más cómodo, la incomodidad de tener que ir poniendo el subíndice. Vale, pues ¿cómo se obtiene una ecuación implícita o ecuaciones implícitas? Pues lo mismo, voy a hacer la diagonal principal. O sea, lo que voy a aplicar el mismo método de Gauss, y voy a conseguir 0, pero solamente en la parte que hay a la izquierda de esta raya que he dibujado vertical, ¿vale? O sea, voy a hacer 0 en estos 5 números. Una vez que tenga hecho 0 por debajo de esos números, entonces ya sacaremos las ecuaciones. Pero primero hay que hacer 0 en esos 5 números. Vale, la primera fila la dejo igual. Ya os digo que si queréis poner x, y, z y t, es lo mismo, no me importa. Vale, para conseguir un 0 aquí, lo que voy a hacer, a la fila 2 le voy a restar la fila 1. La fila 2 vale 1, menos 1 y x sub 2. Si le resto la fila 1 es cambiar el signo a la fila 1. Me va a quedar menos 1, menos 1, menos x1. Aquí me va a quedar 0, menos 2 y x sub 2 menos x sub 1. Pues 0, menos 2 y aquí x sub 2 menos x sub 1. Siguiente paso. El siguiente paso va a ser, bueno, sería hacer un 0 aquí, pero el 0 aquí ya está. Entonces ese paso me lo ahorro. Pues estupendo. Siguiente paso, hacer 0 aquí. Un 1 y un 1. Pues a la fila 4 le voy a restar la fila 1. Bien, como es una simple recta, voy a hacerlo de cabeza.
Si a 1 le quito 1 me va a quedar 0, si a menos 1 le quito 1 me queda menos 2, y si a x4 le quito x1, pues x4 menos x1. Diagonal. Vale, ahora me queda por hacer 0 en el 1 y en el menos 2. Bien, ¿con quién? Pues siempre, para hacer 0 en el 1 y en el menos 2, siempre se hace 0 con uno que esté en su misma columna, pero tiene que estar en la línea roja, o sea, se hace con la segunda fila. Entonces, la primera fila la dejo igual. 1, 1, x1. Segunda fila la dejo igual. 0, menos 2 y x2 menos x1. Tercera fila. ¿Cómo consigo un 0 aquí si aquí pone 1 y aquí pone menos 2? Pues voy a multiplicar aquí por 2 y voy a hacer 2 veces la fila 3 y le voy a sumar la fila 2. Si yo multiplico la fila 3 por 2, pues me va a quedar aquí 0, 2 y 2 x 3. Si a la fila 2 la dejo igual, pues 0 menos 2 y x2 menos x1. Y si esto lo sumo, aquí me queda 0, aquí 0, y aquí me queda x2 menos x1 más 2 x3. Pues me va a quedar 0, 0 y x2 menos x1 más 2x3. Y por último, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer un 0 aquí. Y para hacer 0 aquí lo mismo, menos 2 y menos 2, me fijo en este y en este. Como son iguales, pues a la fila 4 le voy a restar la fila 2. La fila 4 lleva 0, menos 2 y x4 menos x1. Y a la fila 2 le cambio el signo, pues 0, aquí se va a quedar un 2, y si le cambio el signo aquí se queda un menos x2 y un más x1. Aquí se queda 0, aquí se queda 0, aquí se van los x1 y se va a quedar x4 menos x2. O sea, x4 menos x2. Bien, ya tengo las ecuaciones. Una vez que ya he llegado aquí, o sea, ya tenemos, bueno, he borrado este de aquí, creo que ponía 3, 1, 1 y 1, creo que era eso. Bien, una vez que aquí era 0 y 0, bien, una vez que ya he conseguido esto, me fijo en la parte que hay a la izquierda de esta línea, todas aquellas líneas que sean ceros. Por ejemplo, la tercera fila, si os dais cuenta, son todos ceros, y la cuarta fila son todos ceros. Bueno, pues de la tercera fila, os fijáis en lo que aparezca aquí. Si os dais cuenta, esto, ahí pone x2 menos x1 más 2x3. Bueno, pues si eso lo igualáis a 0, tendremos una ecuación. Y ahora cogemos esta parte de aquí, la que pone x4 menos x2. Bueno, pues si eso lo igualáis a 0, obtendríamos la otra ecuación. En este caso saldrían dos ecuaciones. Yo sabía de primera cuántas ecuaciones tenían que salir. ¿Por qué? Mira, para saber el número de ecuaciones que van a salir, pues tenéis que restarle al número de coordenadas. Las coordenadas son los números que aparecen aquí. Hay 4 números. Al número de coordenadas hay que restarle el número de vectores de la base. Las coordenadas, 4. Vectores de la base, 2. 4 menos 2, 2. O sea que tienen que salir dos ecuaciones. Muy bien. Y por ejemplo, ¿esto para qué valdría? Pues esto valdría, por ejemplo, si a mí me dicen, este vector se podría obtener a partir de estos, pues lo único que tengo que hacer es comprobar si ese vector cumple estas dos ecuaciones. Esta es la x1, esta es la x2, la x3 y la x4. Mirad, la primera. La segunda coordenada, la x2, que vale 1, menos la primera coordenada, que es 3, más 2 veces la tercera, 2 veces 1, que son 2. Eso me tiene que dar 0. Eso es verdad. Y la segunda ecuación dice que la cuarta coordenada, que es 1, menos la segunda coordenada, que también vale 1, también tiene que dar 0. Y eso también se cumple. O sea que este vector, al cumplir estas dos ecuaciones, se podría obtener a partir de eso.
Muy bien, pues el primer vídeo de este verano, espero ir subiendo más y ya pues hasta el siguiente vídeo.